Cosas que no faltan en el centro de Medellín. No, esos son unos topitos, pero son esmeralda, plata y... Esta cajita de acá, cada quilate está en 1.800.000. Miren donde estamos en este momento, este es el Parque Bolívar. Esto es un video más y espero se lo disfruten. Estamos en el centro de Medellín, otra vez volvemos a las calles. Estamos en el Parque Bolívar. Mire este parque tan inmenso. Vea, este parque es más o menos que unas 2 cuadras aproximadamente. Allá está la iglesia. Y en esa iglesia fue donde a mí me bautizaron, si no me falla la memoria, cuando tenía 9 añitos. Ese parque es grande, vea, yo acá no he venido a parcharme ni nada de eso, ni a meterme a grabar. Primera vez, este parque es amplio, se ve mucha gente y obviamente allá hay un CAI de la policía mantiene por aquí alrededor. Por ejemplo, allí al fondo vemos par de policías muy bien custodiados. No sé en la noche cómo será, no sé por acá en la noche. Por cierto, vea, hoy está jugando la selección Colombia. No tenía idea y acaba de anotar gol, sino que en ese televisor está atrasado. Vamos a ver la reacción de la gente acá, está esperando. Ya saben que metieron gol, pero está atrasada la señal de ahí, acaba de meter el gol. Gol de Colombia. Aquí hay un de uno, mire, ¿quién lo iba a imaginar? El de uno está en todos lados, mire, ahí se ve como medio pequeño, pero quién sabe cómo será dentro. El de uno está en todos lados. Este parque fue inaugurado en 1892. Bastantes años que tiene ya este parque. ¿Y que por qué es llamado Parque Simón Bolívar? Pues en homenaje al libertador Simón Bolívar, que en 1923 se colocó esta estatua. Mire, la estatua lleva bastantes años. Bueno, y este parque, el tamaño para que usted se haga una idea son como 2 manzanas aproximadamente. Por ejemplo, yo venía aquí cuando eso existía, la entidad de salud Comeva, que está allí. Y ahorita estaba viendo y eso está cambiado totalmente, ya está lleno de puros locales comerciales. Ahorita ya les voy a mostrar. Aquí tenemos la fuente, mire qué hermosa fuente, vea, parece que en la noche da iluminación. Ahí tenemos como unos reflectores, no sé. La iglesia popular del Parque Bolívar. Tiene fama por su construcción en ladrillos, son ladrillitos diminutos, bueno, pequeños, que fue desde el siglo XX, a principios pues del siglo XX, y su arquitectura es románica. Es más, si usted observa, el reloj está en números romanos. Medio se ve con esta camarita y me disculparán. Y si ustedes observan allá al fondo hay una pelea, bueno, se ve que es un motociclista con el señor de un carro, allá se están dando siempre durito, siempre. Mire, ahí está el bonche, el popular bonche que llamamos aquí en Medellín, el señor del vehículo. Cosas que no faltan en el centro de Medellín, esto es una locura, hay veces se ve de todo. ¿Se va a volar el de la moto o no sé, la gente le grita? Y mientras se estaba cayendo a golpe, lo están robando por este lado. Sí. No. Ahí ya escucharon ustedes que mientras está dando a golpe lo están robando por un lado. Y ahí lo que ustedes escucharon. Bueno, por eso decimos aquí está el CAI o estación, si eso es un CAI. Entonces lo que sucede, les voy a contar el chisme así rápido. Resulta que hubo ese tropel ahí, entonces se bajaron a pelear el de la moto con el del carro. Y en ese momento de la pelea, el dueño de lo ajeno aprovechó y estaba robando y se robó siempre un celular. No se sabe quién, yo estaba muy lejos como ustedes pudieron ver de la pelea, no pude ver el chisme quién fue. Lo que sí sabemos es que alguien salió detrás de esa persona por allá corriendo como a cogerlo. No sé si lo cogerían. Se trajeron a un sospechoso por aquí para el CAI, pero no sabemos más. Pero habían personas que decían que él ni siquiera se había acercado ahí, o sea, lo cogieron como por sospecha. Obviamente que si no tiene nada, no hay videos, no hay pertenencia que fue hurtada, entonces él sale libre mañana o en unas horas, si no presentan denuncia ni nada de eso, y obviamente debe haber alguna prueba. Mire, aquí era el antiguo Comeva, mire, ya convertido
en locales comerciales. La entidad desapareció por quejas a la superintendencia por muchas irregularidades en la salud. Venga, vamos a echarle un vistazo a esto. Vamos a ir allá como así de vueltón para que ustedes sepan qué vende, para que ustedes vean alrededor qué es lo que hay del parque. Allí está el parque, mire toda la esquina ahí. Mira, venden aperitivo de café, obviamente licor, 32.000 pesos, 50.000 pesos colombianos. Miran estas jarras para tomar cerveza, vean. Miren, se ven extranjeros, mejor dicho, esto es acá como, digamos así, el pueblito paisa. Así como grabamos en el pueblito paisa, hay cosas así para llevar recordatorios y mucho más. Vean este recuerdo, vean, muy bacano. Esto es un llavero y es arequipe, una totumita de arequipe, vale 5.000 pesos, da recuerdo de Medellín. Y hay varios, mire. Mire, este es el local 25, esto es acá adentro. Aquí está el contacto de ellos, pero ellos se van el 25 de noviembre, todos los comerciantes de acá, ¿cierto? Ella me dice que todos los comerciantes de acá porque están aquí como mientras remodelan Versalles. Versalles. Ahí al frente de Versalles, mi viejo pueblo, artesanos antioqueños. Ahí frente a Versalles. Frente a Versalles. Se llama Artesanos Antioqueños. Ellos están aquí de paso, se van en noviembre. Mira, estamos en este local y mira lo que encontramos. Esos son unos topitos, pero son esmeralda, plata y esmeralda, ¿cierto? Y vale 200.000 aproximadamente y le dan certificado. El certificado es de para La garantía de la piedra que es original. esmeralda. En oro 18 o plata también ley 950, que es la máxima plata. ¿Te cobro? Yo le pago. Esta cajita de acá, cada quilate está en 1.800.000. Vea, o sea, cada quilate en 1.800.000, o sea que una piedrita de esas, ¿cuántos Puede quilates? costar 2 quilates, 3, 1, O sea, medio, o medio. O sea, más de 1 millón cuesta una piedrita de Sí. esas. Uf, eso está muy interesante. Y la calidad, como puedes ver, algunas son más opacas, otras más. Entre más clarita sea, más brillo tenga, más calidad de piedra, más costosa. Y eso que no son gotas de aceite. Si fuera una gotica de aceite de 50, 90 millones, el quilate. Y yo le pregunto, ¿y esas brillantes qué son? Ópalos. Ópalos. Ópalos, tengo ópalos, zafiro, rubí, topacio. Son piedras costosas. Vea, eso me interesó mucho porque me gusta mucho este tipo de alhajas, por decirlo así. Está la tarjeta ahí. Les sigo contando el chisme que esto, donde antes era Comeva, ahora están las artesanías y todo esto, ellos están aquí de paso porque se van para aquí arriba en Versalles y resulta que este local, esto grande, lo van a alquilar a una empresa. Ya les voy a mostrar dónde van a quedar ubicados. Miren, esto aquí viene mucho turista. Estamos en todo el Parque Bolívar, les recuerdo. Miren el parque ahí. Y aquí el ambiente es relajado. Bueno, ahí pasó esa discusión, pero es gente que iba pasando en sus vehículos y tuvieron su problema. Este es el Parque Bolívar y esta es el pasaje Junín. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho un video aquí? Pues aquí les dejo el link para que vayan y vean ese video. Ellos se llaman Artesanos Antioqueños y la cosa de construcción donde van a quedar ellos, el local, perdón, va a ser allá. Mire, esta es como la remodelación. Mire, y ya para irnos, me iba a ir y me encontré con estas galletitas. Miren qué bonita decoración. Mire la de Mario Bros. Garfield. Están muy bonitas, y no faltan las de Halloween, Diablito, Calabaza. Oiga, qué buena decoración. Esto es un arte. Este es el parque. Y aquí era donde estábamos en el local de las artesanías. Y miren aquí, a 2.000 pesitos. Eso es aproximado $0.50 más o menos. Les hago una invitación a todos los que quieran venir a conocer. El Parque Bolívar tiene mucho comercio alrededor. Incluso está muy central en todo el centro de Medellín. Y pueden encontrar muchas cosas más. Bueno, ya la escucharon a ella, entonces no se pierdan esto y muchos videos más. Si les gustó, denle un like, ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis ahí abajito y no se perderán los próximos videos. Esto es Girán TV, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.